¿Sabías que en la Biblia hay un enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés? Sí, aunque parezca sacado de una novela épica, este evento está registrado en Judas 1:9 y esconde un misterio que ha desconcertado a teólogos por siglos. Pero lo más impactante no es solo el hecho en sí, sino lo que este conflicto representa en la guerra espiritual que sigue activa hasta hoy. ¿Qué buscaba realmente Satanás? ¿Por qué Moisés era tan importante incluso después de su muerte? Imagina un escenario donde lo invisible determina lo visible, donde las batallas espirituales moldean los eventos físicos. Este relato no es solo una curiosidad bíblica, es una advertencia y una lección profunda sobre el poder de Dios, el peligro de la idolatría y la realidad de los conflictos espirituales que todos enfrentamos, queramos o no. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas batallas pueden estar afectando tu vida diaria? Tal vez ya estés más involucrado de lo que crees. En este video vamos a desentrañar no solo el propósito de Satanás, sino también el papel crucial de Miguel y las lecciones que este misterioso evento nos deja hoy. Prepárate para descubrir revelaciones ocultas, entender los secretos espirituales detrás de este pasaje y, sobre todo, aprender cómo aplicarlos a tu vida. Pero cuidado, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo espiritual para siempre. El contexto de la guerra espiritual es fascinante y al mismo tiempo profundamente complejo. Judas 1:9 nos presenta una escena enigmática. Miguel, el arcángel, enfrentándose a Satanás por el cuerpo de Moisés. Este pasaje no es un simple evento aislado, más bien ilustra una batalla que trasciende lo físico, tocando propósitos espirituales que están más allá de nuestra comprensión. Imagínate, por un momento, una lucha cuyo escenario es invisible, pero cuyo impacto resuena directamente en el mundo tangible. No es como las típicas guerras de las películas, es algo infinitamente más profundo y significativo. La guerra espiritual no es solo un enfrentamiento de fuerzas, sino también de símbolos y verdades espirituales. Piensa en el cuerpo de Moisés como un emblema del compromiso divino, un tesoro cuya importancia era conocida tanto por Satanás como por Miguel. Sin embargo, esta batalla no se limitaba a ese momento específico, reflejaba un conflicto mucho más amplio entre el bien y el mal. Es como un tablero de ajedrez cósmico, donde cada movimiento tiene un peso eterno. ¿Por qué debería esto importarnos? Porque estas luchas siguen ocurriendo y sus reflejos moldean nuestras decisiones diarias, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Miguel no perdió el tiempo discutiendo ni intercambiando palabras innecesarias con Satanás. Simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Esta frase es poderosa porque nos recuerda que, en medio de nuestras luchas espirituales, nuestra fuerza no reside en nosotros mismos, sino en la autoridad de Dios. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Piensa en esos momentos en los que te has enfrentado a situaciones que parecían imposibles. En lugar de luchar solo, tal vez la respuesta siempre estuvo en confiar en el poder divino para solucionar lo que parecía inalcanzable. El cuerpo de Moisés, por tanto, se convirtió en el centro de una disputa que simboliza mucho más que un simple conflicto. Era una lucha por el significado, el propósito y el control espiritual. Reflexionar sobre esta escena nos ayuda a comprender que no estamos solos en nuestras batallas internas. Hay una dimensión invisible, llena de misterios bíblicos y secretos espirituales, donde nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. Pero esto no es más que el principio, porque detrás de todo esto surge una pregunta esencial. ¿Por qué era Moisés tan importante? Moisés es, sin duda, una figura central en la historia bíblica, pero su importancia
va más allá de los actos heroicos que todos conocemos. Fue el libertador del pueblo de Israel, enfrentándose con valentía al faraón de Egipto y guiando a una nación esclavizada hacia la libertad. Sin embargo, no solo fue un líder político, fue también mediador de la alianza con Dios, el hombre que recibió los mandamientos en el monte Sinaí. Piensa en esto. ¿Qué tan diferente habría sido la historia de Israel sin un líder como Moisés? Su papel no era solo el de un guía, sino el de un puente entre lo divino y lo humano. La muerte de Moisés no fue un simple acontecimiento. Su misterio encierra una lección importante. Dios mismo se encargó de su entierro, asegurándose de que nadie conociera el lugar exacto. ¿Por qué tanto secreto? Imagina lo que podría haber sucedido si el pueblo de Israel, conocido por su tendencia a desviarse hacia la idolatría, hubiera tenido acceso a su tumba. Podrían haber convertido el lugar en un santuario, desviando su atención de Dios hacia el hombre que los lideró. Este acto demuestra que incluso las figuras más importantes no deben reemplazar la centralidad de Dios en nuestras vidas. Moisés simboliza más que un líder. Representa la liberación, la obediencia y la fidelidad al propósito divino. A través de él, Israel aprendió a confiar en un Dios que abre mares y provee maná en el desierto. Pero, ¿qué representa Moisés para nosotros hoy? Su vida nos recuerda que los verdaderos líderes no buscan gloria personal, sino que son instrumentos de un propósito mayor. ¿Qué podrías hacer tú hoy para ser un canal de ese propósito divino en tu propia comunidad? Quizás no guíes a una nación, pero cada acto de justicia y fe tiene un impacto. El misterio de Moisés nos deja con una reflexión profunda. Su historia no solo inspiraba en su tiempo, sino que sigue siendo un ejemplo de liderazgo y devoción. Pero su importancia también lo convirtió en un objetivo en la batalla espiritual. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pretendía Satanás al querer su cuerpo? Las respuestas a esta pregunta abren un nuevo capítulo de revelaciones ocultas y secretos espirituales que no puedes dejar de explorar. El interés de Satanás por el cuerpo de Moisés es uno de los mayores misterios bíblicos y ha dado lugar a muchas teorías fascinantes. Una de las hipótesis más comentadas es la posibilidad de que Satanás quisiera usar el cuerpo de Moisés para fomentar la idolatría entre el pueblo de Israel. Después de todo, un líder tan venerado podría haberse convertido fácilmente en un objeto de adoración, desviando al pueblo de su fidelidad a Dios. Este patrón no es nuevo. Recuerda el becerro de oro, un ejemplo claro de cómo la humanidad tiende a buscar ídolos tangibles, incluso cuando tiene acceso a lo divino. Otra posibilidad intrigante es que Satanás buscara desacreditar la promesa divina, enfocándose en las fallas humanas de Moisés. Aunque fue un hombre de fe, no era perfecto. Cometió errores, como golpear la roca en lugar de hablarle, según la instrucción de Dios. Si Satanás hubiera logrado exponer esas debilidades de manera estratégica, podría haber sembrado dudas en el pueblo sobre la elección divina de Moisés. Es un recordatorio de cómo el enemigo intenta constantemente manipular nuestras inseguridades para alejarnos de nuestra fe y propósito. También se ha sugerido que el propósito de Satanás podría haber sido generar confusión espiritual entre los israelitas. Un cuerpo tan emblemático, en manos equivocadas, podría haber sido usado para distorsionar las enseñanzas de Moisés y debilitar la fe del pueblo. Este enfoque no sería algo único. En la Biblia vemos cómo el enemigo siempre busca infiltrar mentiras y confusión en los planes de Dios. Por ejemplo, en el Edén, Satanás usó una simple pregunta para alterar el destino de la humanidad. Así, su deseo de poseer el cuerpo de Moisés
Podría haber sido parte de un plan similar, pero a mayor escala. Estas hipótesis nos revelan que la lucha entre el bien y el mal no se limita a eventos aislados, sino que se extiende a cada aspecto de la historia divina. El cuerpo de Moisés representaba algo más que su legado. Era un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Pero esta disputa también resalta la intervención divina y la protección celestial, personificada en Miguel, el arcángel, cuyo papel es clave en esta batalla. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Qué nos enseña la participación de Miguel en este enigma espiritual? Miguel, el arcángel, aparece como una figura central en esta historia, no solo como un combatiente celestial, sino como un protector del propósito divino. Su intervención en la disputa con Satanás nos recuerda que, incluso en las batallas más críticas, el poder último proviene de Dios. Miguel no se enreda en debates ni intenta vencer a Satanás por su cuenta. Su declaración, "El Señor te reprenda", refleja una confianza absoluta en la autoridad divina. Es un recordatorio de que nuestras luchas espirituales no dependen de nuestra fuerza, sino de nuestra fe en Dios. Como comandante del ejército celestial, Miguel no es un ángel cualquiera. Su rol lo posiciona como defensor de la santidad y guardián del pueblo de Dios. En este caso, proteger el cuerpo de Moisés no era solo una cuestión de interés individual, sino de preservar el propósito divino. ¿Te has preguntado cuántas veces enfrentamos desafíos que parecen más grandes que nosotros? En esos momentos, recordar el ejemplo de Miguel puede inspirarnos a dejar de luchar solos y confiar en que Dios ya tiene un plan. La frase "El Señor te reprenda" no solo es una muestra de autoridad, sino también una lección de humildad. Incluso Miguel, con todo su poder, reconoce que no es su papel adjudicar juicio, sino que ese poder pertenece exclusivamente a Dios. En nuestras vidas, esto podría traducirse en aprender a delegar nuestras preocupaciones a Dios, en lugar de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta. La oración, por ejemplo, es una herramienta poderosa que muchas veces subestimamos. Es como un puente que nos conecta con ese poder superior que Miguel supo invocar. La intervención de Miguel en esta disputa espiritual nos da una idea de cómo el mundo invisible opera con un propósito claro y estratégico, pero también nos deja una enseñanza clave. Incluso las figuras más poderosas en el ámbito celestial dependen totalmente de Dios. Y mientras reflexionamos sobre esta escena, surge una pregunta inevitable. ¿Qué podemos aprender de este evento para aplicar en nuestras propias batallas espirituales? Aquí es donde las lecciones del pasado se convierten en herramientas valiosas para nuestro presente. Las lecciones que podemos extraer de esta historia son tan relevantes hoy como lo fueron en tiempos bíblicos. La primera gran enseñanza es la importancia de la fe y la confianza en Dios. En un mundo donde las batallas internas y externas son constantes, recordar que no estamos solos en la lucha puede ser un cambio de perspectiva. Si Miguel, el comandante del ejército celestial, dependió de la autoridad de Dios, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacerlo? En situaciones de incertidumbre, una oración sincera y una entrega genuina pueden ser las armas más poderosas contra el caos. Otra lección clave es el peligro de la idolatría, algo que sigue siendo un desafío en la actualidad. No se trata solo de adorar objetos físicos. La idolatría moderna puede manifestarse en nuestra obsesión con el éxito, el dinero o incluso personas. La disputa por el cuerpo de Moisés nos recuerda que solo Dios merece ser el centro de nuestra adoración. ¿Te has detenido a pensar qué ocupa el primer lugar en tu vida? Un ejercicio práctico sería evaluar tus prioridades y preguntarte,
¿Estoy poniendo mi confianza en algo temporal o en lo eterno? La historia también subraya la realidad de la guerra espiritual, un conflicto que sigue impactando tanto el mundo físico como el espiritual. Aunque no siempre somos conscientes, estas batallas invisibles afectan nuestras decisiones y emociones. Un ejemplo práctico podría ser cómo reaccionamos ante situaciones de tensión. ¿Respondemos con fe o con miedo? Prepararse espiritualmente es tan importante como cualquier preparación física. Dedicar tiempo a la oración, leer las Escrituras y estar en comunión con otros creyentes puede ser una forma de fortalecer nuestra armadura espiritual. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia participación en esta batalla cósmica. Si bien no estamos llamados a luchar como Miguel, sí somos invitados a vivir con propósito y enfoque, reconociendo que nuestras elecciones diarias tienen un impacto eterno. Pero, ¿qué sucede cuando entendemos realmente el peso de nuestras decisiones? Este es el puente perfecto para profundizar en las lecciones que Dios nos revela a través de esta historia, recordándonos siempre que hay más por descubrir en las narrativas bíblicas. La disputa por el cuerpo de Moisés es mucho más que un evento curioso en las Escrituras. Es un símbolo de batallas más grandes y profundas que trascienden el tiempo. Nos enseña que en medio de la guerra espiritual, Dios siempre tiene el control, y confiar en su soberanía es el primer paso hacia la victoria. ¿Cuántas veces nos encontramos luchando con desafíos que parecen insuperables? Esta historia nos invita a dejar de lado nuestras propias fuerzas y poner nuestra fe en el poder de Dios, el único que puede transformar nuestras luchas en victorias. También nos confronta con la necesidad de examinar dónde estamos poniendo nuestra devoción. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, el riesgo de idolatría sigue siendo real. Este relato nos recuerda que incluso los líderes más grandes no son dignos de adoración, sino que todos apuntan a un propósito mayor en Dios. Pregúntate, ¿qué está ocupando el lugar central en tu vida? Esta reflexión puede ser el inicio de un cambio que no solo impacte tu relación con Dios, sino también con los demás. La realidad de la guerra espiritual no es algo del pasado. Es una batalla que continúa afectando nuestras vidas hoy. Reconocer este conflicto invisible nos ayuda a vivir con más conciencia espiritual, entendiendo que nuestras decisiones y acciones tienen un impacto eterno. ¿Cómo puedes prepararte para esta batalla diaria? La oración, el estudio de la Biblia y el apoyo de una comunidad de fe son armas poderosas que no debemos subestimar. Finalmente, esta historia nos deja con una pregunta abierta. ¿Qué buscaba realmente Satanás con el cuerpo de Moisés? Este misterio sigue intrigando a los estudiosos y nos desafía a profundizar en nuestra comprensión de los secretos espirituales. Pero más importante aún, nos anima a reflexionar sobre cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia en nuestras propias vidas. ¿Qué opinas tú? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo juntos sobre estos fascinantes temas bíblicos. Hemos recorrido una historia llena de misterio, simbolismo y profundas lecciones espirituales. Desde el enfrentamiento entre Miguel y Satanás hasta los secretos que rodean el cuerpo de Moisés, cada detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, nuestras prioridades y nuestra forma de enfrentar las batallas espirituales de la vida. Pero, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Cambiarás tu perspectiva sobre lo invisible que afecta lo visible? Este es el momento de actuar. Reflexiona sobre las luchas que enfrentas hoy. ¿Estás confiando en tus fuerzas o entregándolas a Dios? Recuerda, incluso Miguel, con todo su poder celestial, reconoció la autoridad suprema de Dios.
Si este video despertó algo en ti, comienza dedicando unos minutos a la oración diaria, leyendo pasajes bíblicos como Judas 1:9, o rodeándote de una comunidad de fe que te fortalezca. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuál crees que era el verdadero propósito de Satanás con el cuerpo de Moisés? ¿Qué significaría eso para nuestra comprensión del mundo espiritual? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos con esta comunidad. Si quieres seguir profundizando en estos misterios bíblicos y aprender cómo aplicarlos a tu vida, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje hacia lo eterno. Cada semana exploraremos nuevas revelaciones que transformarán tu manera de vivir y creer. Nos vemos en el próximo video.